Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar del tema, el proceso de la independencia de México. Vamos a abordar de la página 114 a la 125. Vamos a tratar de hacer un poquito más resumida toda esta información. Hay que recordar que México estuvo dominado por España alrededor de los 300 años. Con esto sucedieron muchos conflictos, se dieron muchas situaciones. Algunas de las causas externas que propiciaron este movimiento fue el auge del pensamiento liberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los criollos ya tenían ese pensamiento, esa curiosidad por saber qué es ser un país independiente. Querían tener igualdad, querían que se reconozcan sus derechos, no querían depender de España. Otra causa externa que también propició que se diera este movimiento es la revolución industrial. La revolución industrial fue otra causa que suscitó que se diera este movimiento, ya que toda la productividad se obtenía por los artesanos, y al llegar este sistema de maquinarias, pues hubo una gran revolución y todas las potencias industrializadas tuvieron que competir para lograr una productividad o sobre las materias primas, o sea, lograr tener una estabilidad y abastecerse de materias primas, lo que ocasionaba otra serie de conflictos. Otra causa externa fue la declaración de independencia de Estados Unidos, en el cual ahí se dieron los derechos de las personas, los hombres, o sea, los individuos ya tenían igualdad, poseían ya el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, del bienestar propio. Entonces, todos esos ideales se fueron divulgando y llegaron a los oídos de los españoles, de los criollos. Entonces los criollos ya empezaron a tener esa curiosidad, o sea, ya era como que, ¿qué pasará si nos independizamos? ¿Qué beneficios tendremos al hacer este movimiento? Ya tenían ellos esa idea, o sea, ya venían con esa idea. Otra causa externa que propició este movimiento fue la invasión napoleónica, que fue cuando había un problema entre España y Francia. Había problemas, una guerra, ciertos conflictos. Entonces, esto terminó con la llegada de Napoleón Bonaparte. A Napoleón Bonaparte, ¿quién le dio, digamos así, poder, o quién lo apoyó en esta situación? Pues fue Fernando VII. Él lo apoyó en esa situación y Napoleón Bonaparte nombró a su hermano, pues en ese entonces lo nombró rey, pero hubo varios conflictos a raíz de esa situación que hicieron que todo eso, o sea, toda esa invasión a España repercutiera en América. Ahora, de esas causas externas que les acabo de decir, vinieron causas internas, que fueron el nacionalismo criollo. ¿Esto qué quiere decir, o qué quiero decir con esto? Que es una cuestión de origen étnico. Ellos ya tenían ese pensamiento. Recordemos que había una guerra de castas. Recordemos que se llama Nueva España también, porque no estaba dentro del territorio español, sino que estaba afuera del territorio español. Entonces, por eso se llamaba Nueva España. Entonces, había una guerra de castas, los cuales eran los españoles, los criollos, los indígenas, los mestizos, los negros, los mulatos, entre otros. Los españoles eran los peninsulares, eran los que tenían derecho, acceso a todo.
Los criollos eran hijos de españoles nacidos en Nueva España y ellos pues de alguna u otra manera tenían algunas represiones, por así decirlo, no tenían acceso a todo. Los indígenas eran aquellos que trabajaban por el bienestar, por su bienestar, y todo lo que ellos obtenían era para sus recursos, o sea, para ellos, por ejemplo, sus tierras, sus ganados, todo eso les pertenecía, pero sí tenían una vida precaria. Los mestizos pues son hijos de españoles e indígenas, estos no tenían derecho a nada, estos no contaban con privilegios. Después están los negros que eran tratados como esclavos, eran traídos de otros lugares, comprados de otros lugares. Y de allí nacen los mulatos, pues que son hijos de españoles con negros, y estos tampoco tenían derecho a nada. Entonces, sí había una guerra de castas en ese entonces. Las causas internas fueron que ese nacionalismo criollo, que no los aceptaban, que no les respetaban sus derechos, pues toda esa situación ya tenían ellos la idea de ser independientes. Otra causa interna fue que se convirtieron prácticamente en críticos de la Iglesia católica, y estos pues de alguna u otra manera rindieron tributo o prácticamente decirlo así, promovieron el culto a la Virgen de Guadalupe, se convirtieron, trataron de desmantelar o pusieron en tela de juicio la conquista. O sea, hubieron varias cosas como factores que influyeron en esta situación. ¿Qué pasa durante esta etapa? Pues el periodo conocido como la independencia de México se da en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en cuando, pues en ese entonces, el cura Miguel Hidalgo y Costilla toca las campanas, da el grito, dice viva México, viva América, viva Fernando VII. Entonces allí comienza este movimiento. Vamos a analizarlo un poquito más a detalle, porque es muy interesante ver cómo se dio esta etapa. Aproximadamente duró 11 años esta guerra. Vamos a estudiarlo parte por parte para no revolvernos. La primera parte fue en 1810, cuando pues los estados de Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán estaban, pues digamos de alguna u otra manera en conflicto, pero por este movimiento que se estaba dando. De allí partieron a lo que es la Nueva España. En la Nueva España es en donde tuvieron varias derrotas, varios triunfos. Y digamos, ¿quiénes tuvieron varias derrotas? ¿Quiénes tuvieron varios triunfos? Pues nada más y nada menos que Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Vicente Guerrero, José Ortiz de Domínguez, más adelante Morelos. Estos fueron los insurgentes, conocidos como los insurgentes, que fueron los que participaron en el movimiento de independencia. De allá partieron, o sea, regresaron ellos a lo que es Guadalajara. Y de allí, pues don Miguel Hidalgo ya no estaba solo, ya varias personas, al dar el grito de dolores, varias personas se unieron a su movimiento, y fue un gran movimiento. Una de esas personas, uno de esos personajes fue Ignacio Allende, que fue uno de los más importantes líderes de la independencia. Al pasar toda esta etapa de conquista, pues fueron fusilados. Entonces, en la otra etapa, que fue como en los años de 1811, pues allí, de 1811 a 1815, con la muerte de los
principales líderes, que fue Miguel Hidalgo Costilla y Ignacio Allende, viene otro personaje muy importante que vamos a analizar, que fue José María Morelos. Este personaje, José María Morelos y Pavón, fue el escritor, el autor de Los Sentimientos de la Nación. En Los Sentimientos de la Nación hablaba un poquito de lo que era la América es libre, independiente, que la religión católica sea la única, sin tolerancia, que a cada persona respeten sus propiedades y se las guarden, que el dogma sea sostenido por la iglesia, por el papa, por los obispos. O sea, que el poder legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos. O sea, todo esto estaba escrito en Los Sentimientos de la Nación. Y eran su manera de decir lo que estaba sucediendo en ese entonces, lo que estaba pasando. Por ello, en esa etapa que se dio, José María Morelos y Pavón organizó y dirigió, asumió ese cargo de tener el ejército en sus manos y logró conquistar gran parte de la zona del centro y del sur de la Nueva España. Y fue en Chilpancingo donde se armó un congreso y se redactó una constitución que permitía tener acceso prácticamente a los derechos fundamentales. Fue al término donde José María Morelos y Pavón fue fusilado. En el tercer periodo de este movimiento de independencia fue de 1815 a 1821, en donde hubo otros líderes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, que lucharon en contra del ejército que apoyaba al rey de España. Y resistieron todos los ataques en su contra, todos los conflictos que se estaba dando, toda esa situación. Ellos los resistieron y los hizo más fuerte al movimiento de independencia. Entonces, ya posteriormente, pasando ese periodo, viene el periodo final, el periodo fuerte, que fue donde Vicente Guerrero pactó un trato con Agustín de Iturbide, en el cual se llamó ese trato o ese pacto, se llamó el Plan de Iguala, con el cual unificaron a toda Nueva España. ¿Esto qué quiere decir? Que se dieron cuenta los españoles que ya no tenían otra salida, que tenían que aceptar la independencia, tenían que aceptarla. Entonces, con esto se dieron cuenta de los españoles y decidieron firmar los tratados de Córdoba, en donde aceptaban y reconocían oficialmente que la Nueva España era independiente. Fue así que el 27 de septiembre de 1821 ellos entraron, triunfaron y culminó este movimiento de independencia. Bueno, jóvenes, pues eso es todo, la etapa de inicio, la etapa intermedia y la consumación de la independencia, las causas que propiciaron esta. Espero que les haya interesado este tema, espero que lo hayan comprendido. No es nada complicado y gracias por su atención.